representante Juan Espinal. Representante, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Diego, muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos, muchas gracias por la invitación y un saludo extensivo a Vicky. Y quiero empezar al revés, doctor Espinal, porque hay quienes dicen que sí, la ministra se ha equivocado, ha demostrado una inexperiencia, pero que ya una denuncia por pánico económico es una medida tal vez extrema. ¿Por qué entonces la radican ustedes la denuncia? Diego, mire, la ministra lleva aproximadamente 2 días en el cargo cuando ella hace un anuncio al país en el marco del Congreso Nacional de Minería, donde manifestó que no se iban a firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y que si se agotaban las reservas a 7 años que existe de hidrocarburos, tanto de gas y de petróleo, pues lo que se iba a realizar era importar gas desde Venezuela. Existieron algunas reacciones y nuevamente la semana pasada, en el marco del Congreso Nacional de Naturgas, la viceministra reafirma lo manifestado por la ministra Irene Vélez. ¿Nosotros qué pretendemos? Primero, hay que buscar garantías económicas para un sector tan importante que va a transferir aproximadamente 70 billones de pesos este año al fisco nacional y proyectado para la vigencia 2023 aproximadamente 90 billones, un sector que genera 120.000 empleos. Y algo elemental que nosotros planteamos en la denuncia y es oficiarle a ExxonMobil Colombia de por qué se va del país. También a la Bolsa de Valores de Colombia y al Ministerio de Minas. Nosotros lo que hacemos es que planteamos una denuncia penal de acuerdo al artículo 302 de la ley 599 del 2000, pánico económico, porque realmente sí hay incertidumbre, hay temor. Y obviamente los mercados, tanto internos como externos, inmediatamente reaccionan. Y termino con esto, Diego. 37 millones de colombianos todos los días utilizamos gas, 11 millones de usuarios. De esos 11 millones de usuarios, el 68% son estrato 1 y 2 que pagan entre 20.000 y 25.000 pesos la factura del gas que consumen. Y si nosotros no firmamos más contratos de exploración y explotación, pues simplemente se va a aumentar hasta 5 veces el costo de la factura. Y mire, aún más grave, cómo sale el ministro de Hacienda, que es un hombre sensato, un hombre con el que se puede dialogar, que está protegiendo el sistema económico que tenemos en el país, diciendo que esa no es una medida del gobierno Petro. Representante, siguiendo en la línea de Diego en su pregunta, pero sabíamos que iba a pasar esto. Es decir, en el plan de gobierno del presidente Petro, cuando era candidato, estaba clarísimo que se iba a suspender la exploración, que la explotación iba a hacer los contratos que estaban vigentes, e incluso hay todavía más cosas que están pendientes del programa de gobierno por hacerse. Por ejemplo, también dice que el offshore tampoco se puede desarrollar, que son los yacimientos que están costa afuera. ¿Cómo hacemos para que se alineen tanto la propuesta de un ganador en las elecciones, democráticamente, la ganó el candidato Gustavo Petro, frente a las realidades del país, para que no termine pasando pues una demanda como estas por pánico económico, cuando sabíamos que ya desde antes pues el presidente Petro ha dicho que el petróleo y el carbón son comparables con la cocaína? Carlos, mire, 3 reflexiones y muchas gracias y te saludo de manera especial. Lo primero es que la agenda de cambio climático global necesariamente no se puede analizar como se veía analizando en el año 2018-2019. Llega la pandemia que tiene unos efectos perversos a la economía a nivel mundial. En Colombia, afortunadamente, tuvimos una política de reactivación económica que nos ha ayudado a que este año tuviéramos un crecimiento económico importante, recuperando los empleos perdidos. En materia de pobreza retrocedimos casi 15 años y ahí hay un tema complejo. Entonces, lo primero es la agenda global de cambio climático no se puede analizar de manera igual como venía en el 2018 y el 2019. Segundo, la dependencia energética que se está viviendo en Europa frente a Rusia versus la guerra Rusia y Ucrania nos llama a nosotros a replantearnos. Y es que la soberanía energética, la seguridad energética se tiene que proteger. Y lo tercero, la transición energética es fundamental.
Aquí nadie puede decir que está en desacuerdo con la transición energética, más aún cuando presentamos la ley de cambio climático, la ley de transición energética que presentó el gobierno del presidente Duque, liderada por el gran ministro Diego Mesa. Y si hay una ruta clara, hidrógeno verde, hidrógeno azul, hidrógeno gris, y que es importante decirle al gobierno de Gustavo Petro, cuando exista un sustituto de hidrocarburos, de gas y de petróleo, pues simplemente hay que cambiar completamente a las energías renovables. Pero un tema puntual, Carlos, en Colombia existen 17 millones de vehículos. De esos 17 millones de vehículos, aproximadamente 10 millones son motos que utilizan nuestros colombianos para trabajar, para llevar a sus niños a estudiar, los mensajeros. ¿Qué va a pasar con esa restitución de vehículos si ellos quieren tener una transición energética, como dicen, de manera ligera? Yo creo que amerita, sinceramente, un análisis sensato desde el punto de vista técnico, y lo han dicho los expertos. Yo escuchaba al exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, en el Congreso de Naturgas, donde lo decía de manera frentera y con convicción. Sí. No podemos abandonar la exploración y la explotación de hidrocarburos en este momento en el que estamos viviendo a nivel mundial. Pues, representante, mire, vamos a empezar a ver algunos videos de las declaraciones que ha hecho la ministra Irene Vélez, porque son las que han generado polémica, incluso, repetimos, desde el propio sector del pacto histórico. Hay que aclarar que para este tema invitamos o consultamos a algunos integrantes del pacto histórico si querían estar acá en esta discusión por la denuncia que ustedes están radicando, y pues hay que decir la verdad, ninguno quiere defender, por lo menos públicamente, a la ministra Pérez. Pero veamos la primera polémica que se generó con la ministra. Son como 50 preguntas en una. Entonces, yo te voy a... ¿Me dejas hablar, por favor? Gracias, porque si no, no puedo responder. Bueno, entonces, esto se acaba aquí. Muchas gracias a los que alcanzaron a escuchar. Tengo Pues ahí está, esta fue la primera polémica de la ministra Irene Vélez, y quiero saludar al representante Óscar Villamizar del Centro Democrático también, otro de los denunciantes, preguntándole, doctor Villamizar, uno revisa la hoja de vida de la ministra y es una persona que tiene un gran bagaje, ha hecho varias especializaciones, tiene una hoja de vida excelente, tal vez no tenga conocimiento en el sector. Denunciarla por pánico económico no es... digamos, una medida extrema cuando han sido equivocaciones? Diego, a usted buenas tardes y a todo el equipo de Semana, y a mi compañero y amigo Juan Espinal un saludo especial. Yo me encuentro con Ronald Picón, que es el abogado que ha venido asesorándonos en esta denuncia penal. Yo quiero contarle rápidamente qué me parece a mí. Yo no tengo nada en contra de la persona de Irene Vélez. Yo creo que en su ejercicio como ministra, en su ejercicio como directora de una cartera tan importante como la cartera de hidrocarburos, uno no puede salir a hacer anuncios que puedan costarle la seguridad económica a un sector tan importante para el país como es el sector de hidrocarburos. Quiero contarle una cosa rápidamente. La ministra ha hecho aseveraciones no solo con el tema del fondo de la gasolina, donde se equivocó de la cifra, ha hecho aseveraciones también donde han tenido que salir otros funcionarios de gobierno a desmentirla. Una de ellas es que no va a haber más exploración y explotación, donde el ministro de Hacienda en esta última semana ha tenido que salir a decir que sí, que eso no ha sido una decisión, pero solamente el anuncio, Diego, de una persona que hoy tiene la responsabilidad de dirigir la cartera de Minas y Energía hace que se genere un pánico. Solamente el hecho de pensar de la exploración y la explotación ha hecho que las acciones de Ecopetrol, donde hay un gran número, el 11% de las acciones de Ecopetrol son de accionistas pequeños, hoy está cada vez más devaluada. Y adicionalmente, la importación de gas de Venezuela. Hablando de reservas de 8 años, una importación de gas de Venezuela que le costaría, como lo ha dicho mi compañero y representante Juan Espinal, 5 veces más lo que cuesta hoy el recibo de gas.
Yo creo que aquí hay unas afirmaciones que le están costando al país y que le están costando, sin lugar a dudas, a todas las comunidades. Recuerde que el sector de hidrocarburos representa el 25% del presupuesto general de la nación. Pues ahí estamos viendo, doctor Villamizar, una teoría que lanzó la ministra Irene Vélez sobre el decrecimiento. Vamos a verlo y Carlos Rodríguez, quien es experto en el tema, nos explica qué fue lo que quiso decir la ministra allí. Veamos. Nosotros necesitamos exigirle también en el marco, digamos, de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos. En la medida en que más haya esta comercialización de la vida y de los... como yo le diría a mis estudiantes, por favor en la segunda fila, los de la mano derecha, si nos hacen silencio para poder seguir. Gracias. Bueno, sí, desafortunadas, sí, son declaraciones desafortunadas de la ministra, pero la última, la primera, sobre el decrecimiento, pues llega en un momento en donde el mundo se está recuperando de una pandemia, en donde los niveles de pobreza están muy altos, pero también donde hay una sensación de que queremos crecer y ese mensaje pues no fue bien recibido por obviamente los sectores productivos del país y sobre todo porque en los países extranjeros y las potencias pues están también en un momento de vientos de recesión en donde seguramente van a pasarla mal. Yo quería hacerles una pregunta tanto al representante Villamizar como al representante Espinal sobre la otra coyuntura y es la reforma tributaria. Cuando uno mira la tributaria hay una carga de profundidad muy grande contra el sector petrolero y el sector minero, particularmente el petróleo y el carbón. Eso digamos, yo no soy abogado, pero eso ese sesgo tiene alguna característica desde el punto de vista jurídico que se pueda interponer por ir contra unos sectores específicamente y no contra todos. Doctor Espinal. Carlos, mire, lo primero es que hay una gran preocupación en la reforma tributaria porque hay una especie de carga fiscal para el sector de los hidrocarburos del 65% al 81%. Afortunadamente, la semana pasada, en el debate de las comisiones conjuntas, eliminaron la sobretasa al sector de hidrocarburos, pero sin duda, ahí es donde nosotros le hacemos un llamado al gobierno nacional. El Partido Centro Democrático radicó ponencia negativa a la reforma tributaria porque es una reforma que no se necesita, es una reforma antitécnica y es una reforma regresiva. Y aquí salen con el cuento del gobierno nacional que la reforma tributaria es poner a pagar a los que más tienen más. No, eso es completamente falso. Si acá el sector de los hidrocarburos cierra mañana, estamos perdiendo aproximadamente 120.000 empleos directos y de cada empleo directo 1.5 indirecto. Así que es un llamado a la responsabilidad en el debate que llegará a las plenarias de Senado y de Cámara frente al sector de los hidrocarburos, donde hay una sobrecarga fiscal que realmente pone en jaque mate el sector y también ahuyenta la inversión extranjera. Es que son miles y miles de millones de dólares para venir a hacer la exploración de proyectos, por ejemplo, la Shell. La Shell viene y trae millones y millones de dólares a nuestro país. ¿Qué va a pasar entonces si hay inseguridad jurídica para los inversionistas extranjeros en una reforma tributaria? Mire simplemente cómo reaccionan los mercados cuando el presidente Gustavo Petro, de manera irresponsable, pone un trino. Inmediatamente pone en riesgo las inversiones en nuestro país. Representante Villamizar, ya que tiene el abogado al lado, para que nos ayude a entender un poco cómo es el escenario jurídico de lo que viene. Buen día para todos. Pues efectivamente se presenta la denuncia ante el despacho del fiscal general de la Nación para que investigue por el delito de pánico económico agravado que está consagrado en el artículo 302 del Código Penal. Esto simplemente por las afirmaciones inexactas o falaces que hizo la ministra en los aspectos que se han venido mencionando, que son, primero, el tema de que había solamente 7 u 8 años de reserva cuando ya se certificó por la ANH que efectivamente en Colombia hay una reserva de 20 años de gas. Segundo, por la inexacta información sobre el déficit del fondo de la gasolina. Y tercero, por la presunta importación de gas
de Venezuela cuando eso es totalmente inviable en Colombia, lo que lo hace falso por sencillas razones. Primero, Colombia cotiza en la Bolsa de Nueva York y Venezuela tiene un veto, una sanción que impide esta comercialización, por lo menos hasta el día de hoy. Y segundo, técnicamente es inviable dicha importación porque no se cumple por parte del producto allí en Venezuela con los estándares técnicos que se exigen para esto. Y que, como lo decía el representante, se hace mucho más costoso finalmente llegar a este tópico. Quiero contarle también que el delito de pánico económico no requiere el resultado. Sin embargo, la especulación se afectó el mercado bursátil y, como se ha mencionado y se dice allí en la denuncia, estas afirmaciones falaces o inexactas de la ministra han generado una caída en el esquema de inversión y en la acción de Ecopetrol y una caída en la Bolsa de Valores de Colombia. Pues vamos a ver otro video de la ministra, de estas embarradas, llamémoslo así, que ha tenido desde que se posesionó como ministra de Minas y Energía. Pues mira que tenemos, por ejemplo, un déficit creciendo en el fondo de la gasolina. Eso es algo que es un problema que viene impactado por los altos precios que ha tenido la tasa cambiaria del dólar y tenemos que resolverlo. Tenemos en este momento ya puesta un grupo de trabajo con el Ministerio de Hacienda porque es uno de los déficits que es realmente preocupante. Es bastante grande y en este momento estamos hablando de 10.000 billones. Entonces es un déficit bastante grande y tenemos que entrar a resolverlo. Eso tiene que ver con que no se hizo el aumento de la gasolina que generalmente tenía que hacerse de una manera progresiva. Haber detenido ese aumento progresivo pues incrementa por supuesto la velocidad del déficit, pero no es solamente ese factor, sino que también la tasa de cambio y lo que se conoce, digamos, en el establecimiento de la tarifa como el IPP está afectando negativamente los precios de la gasolina. Eso significa que tenemos que revisar completamente la metodología con la que esto se está haciendo y que vamos a tener que pensar en una manera en que progresivamente se haga un aumento, intentando impactar lo menos posible al usuario, pero siendo conscientes también de que hay un desbalance y de que no podemos seguir creciendo porque eso, por supuesto, es una desestabilización potencial de la economía. Si les parece, voy a... Representante Espinal, en la denuncia que ustedes han radicado son 33 páginas, argumentan toda la situación que ha ocurrido en estos 2 meses y medio, pero ¿por qué las declaraciones de la ministra Vélez pueden generar o han generado una incertidumbre en los otros sectores económicos? Diego, mire, lo primero es que vemos como los bonos de Ecopetrol han caído y eso es preocupante. Ecopetrol es la joya de la corona de los colombianos. Ecopetrol hace unas transferencias importantes al fisco nacional que es fundamental para lograr, por ejemplo, el desarrollo de infraestructura de programas sociales. No podemos desconocer, y es algo elemental, acá a todos nos encantan los recursos de las regalías y las regalías vienen del sector minero energético y si caen obviamente los bonos, si caen las acciones de las empresas, de las empresas internacionales o multinacionales que están en nuestro país, pues perfectamente se va a ver afectado el bolsillo directo de los colombianos, de los trabajadores y de los empresarios. Y como lo decía al principio, dentro de la estructura de la demanda que presenta el abogado y que yo obviamente acompaño al representante Villamizar, que desde el principio él lo propuso con argumentos técnicos, con argumentos sólidos, y así lo dice, es que acá realmente el pronunciamiento de la ministra lo hace de manera inexacta, no con argumentos técnicos sólidos, pues realmente han tenido, doctor Diego, una reacción negativa en los mercados, especialmente en los bonos de Ecopetrol que han caído, las acciones de Ecopetrol han caído y han afectado además a los colombianos que son accionistas de la empresa. Yo quería hacerles una pregunta partiendo de mi desconocimiento legal y si digo alguna cosa que sea totalmente inexacta, por favor, corríjanme. La ministra se ha equivocado en hacer algunas afirmaciones.
¿Cabe alguna acción jurídica contra el presidente Petro al poner en el mismo nivel al petróleo y al carbón con la cocaína? Representante Villamizar. Bueno, yo pensaría que sí. Precisamente hoy, en una reunión con algunos empresarios del sector, de alguna manera decían que no podían ponerse a pelear con el gobierno por todas las decisiones que están tomando, pero que ellos no ven la relación de una industria petrolera o de la industria del carbón con el delito de precisamente de los que tienen el cultivo ilícito, pero que además se dedican a elaborar pasta de coca o cocaína. Eso por un lado. Pero yo quisiera, doctor Carlos, contarle una cosa, y a Diego. Esta denuncia tiene una relevancia fundamental, porque no es lo mismo que un anuncio de estos lo haga una persona natural, la haga un congresista, a que la haga la ministra que tiene como dirección la cartera de Minas y Energía. Solamente para decirles una cosa, el doctor Felipe Campos, gerente de Estrategia y Alianza de Valores, dice que los anuncios de los nuevos contratos de petróleos tienen un nervio delicado y que afectan directamente las acciones y el balance y el desequilibrio de las acciones. Ahí es donde uno empieza a tener la necesidad no solo de poner una denuncia de pánico económico, sino de exigirle, como le exigimos con Juan Espinal a la ministra en el debate de control político, que hablara de cuál iba a ser la política de transición energética y de esas energías justas de las que ella habla. Yo lo que creo es que, y esto es muy importante que lo sepa Colombia, porque finalmente no se puede quedar solamente en el discurso, doctor Carlos. La transición energética en un país como Escocia, donde la población es de 5.4 millones de habitantes, duró para llegar al 97% 15 años. Aquí se habla de transición energética, se habla de llegar a estos 4 años a suspender la exploración y la explotación en un país de 50 millones de habitantes sin tener claridad de dónde van a salir los recursos que hoy pone la industria de hidrocarburos en el presupuesto general de la nación, pero adicionalmente afectando a más de 1 millón de colombianos que son accionistas de Ecopetrol. Doctor Espinal, estamos hablando de una parte jurídica. Esta denuncia que ustedes radicaron tendrá su trámite, pero políticamente, ¿qué puede pasar? Porque el presidente Petro ha respaldado a la ministra y, digámoslo coloquialmente, el presidente Petro no les va a entregar la cabeza de la ministra Vélez, por supuesto, la va a respaldar. ¿Cuánto tiempo cree que va a durar la ministra en la cartera? Diego, mire, yo creo que de manera responsable la ministra y la viceministra deberían renunciar. Es que cuando uno engaña a 50 millones de colombianos y tiene que salir el ministro de Hacienda, que de manera responsable dice, esas afirmaciones son completamente falsas, esa no es una decisión que se ha tomado en el gobierno nacional y seguramente esas decisiones tienen que estar discutidas y deben ser tomadas en el Consejo de Ministros que lidera el presidente Gustavo Petro, pues ante esa afirmación del ministro de Hacienda que dice eso es completamente falso, pues aquí tenemos 2 funcionarias del alto gobierno que le están mintiendo al gobierno nacional. Y como lo decía el representante Villamizar, aquí nosotros no estamos atacando a la persona, ni mucho menos porque se quieren victimizar, que es un ataque a la mujer, que es un ataque de género. No, ellos tienen que dejar ese discurso de activistas a un lado, porque ya están gobernando. Y a mí sí me parece lamentable que el presidente Gustavo Petro haya nombrado una ministra sin las capacidades técnicas, sin la experiencia, sin la trayectoria para liderar un sector tan importante como el minero energético. Es que usted no puede nombrar en una cartera una persona que sea enemiga del sector y remata nombrando una viceministra que también es enemiga del sector. La verdad es que creo que deberían renunciar porque le están mintiendo al país, así como lo dijo el ministro Campos. Mire lo que dijo la ministra Cecilia López, que ella se ofrecía darle unas cuantas cátedras de economía a la ministra Irene Vélez. Creo que es un tema lamentable, mucho más cuando, Diego, una de las banderas más importantes del gobierno de Gustavo Petro es sacar adelante la transición energética. Y se acaban
los hidrocarburos, especialmente el gas, que es una energía elemental para sacar adelante la transición energética del país, va a fracasar el gobierno de Gustavo Petro en esta materia. Representante Villamizar, alguien decía que el diablo está en los detalles y alrededor de eso pues hay una gran preocupación en el sector de hidrocarburos y de minas porque pues obviamente se puede frenar el desarrollo de estos sectores o los contratos que están vigentes por el tema de licencias ambientales, de consultas previas y de decisiones que son del carácter propio del gobierno. ¿Usted cree que hacia adelante va a haber alguna dificultad para poder desarrollar esos proyectos que hoy tienen contratos firmes para poder avanzar en el tema petrolero? Hay tres temas que yo he concluido que le preocupan mucho al sector. El primero de ellos es la reforma tributaria, donde está el tema de la sobretasa y la no deducibilidad de las regalías. Pero usted da en un punto muy importante, Carlos, y es el tema del licenciamiento. Nosotros hemos venido diciendo que la incapacidad del Estado no se le puede dar la consecuencia de un licenciamiento social. Aquí pareciera que se deja el tema técnico a un lado solamente para darle gusto a algunas personas. A mí me preocupa mucho eso. Yo creo que el tema, cuando se habla de minería, cuando se habla de hidrocarburos, tiene que ir más a lo técnico. Y más a lo técnico no tiene que ver con si se le hace mayor daño o no al medio ambiente. Es cuál es la demostración técnica del daño efectivo de una explotación minera, de una explotación de hidrocarburos. Pero no dejarlo al discurso general, que muchas veces es el que termina no promoviendo el desarrollo del país. Pero además hay que decirle a la gente, y se lo decía ayer a un representante del Partido Verde, en temas de minería, hay materiales estratégicos supremamente necesarios para el desarrollo del país. Nosotros habíamos venido diciendo, un poco para hablar de otro mineral, lo posible que iba a ser que la ilegalidad de explotar el páramo de Santurbán para sacar oro. Y veíamos ayer la noticia en Vanguardia Liberal, ayer o antier, donde se demostraba que de manera ilegal se estaba explotando y sin ningún tipo de seguridad y utilizando cianuro también para contaminar todo el preciado ambiente del páramo de Santurbán. Entonces aquí no es solo tomar decisiones, sino cómo vamos a darle aplicabilidad a esas decisiones y cómo de verdad logramos nosotros desde esas decisiones que se vaya a tomar el Estado, preservar el medio ambiente y algo que nos queda a nosotros, que hemos venido escuchando del gobierno anterior, conservar produciendo y producir conservando. Una última pregunta, doctor Espinal. El otro tema que está en el Congreso en plena discusión, pues fue radicado por el gobierno, es el tema del fracking. ¿Cómo va esa discusión? ¿En qué estado está? ¿Y cómo está avanzando ese tema que es tan polémico pero tan importante para el sector de hidrocarburos en el país? Carlos, mire, ellos radicaron un proyecto de ley para prohibir el fracking en el país, pero si los colombianos analizan, incluso el Congreso de la República analiza el sentido del proyecto de ley, realmente van más allá que una simple eliminación o prohibición de la herramienta de fracking en Colombia. Ellos lo que quieren es eliminar todo tipo de exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Y hay que contarle a los colombianos, en Colombia no utilizamos la herramienta. Hoy lo que existe es un piloto con licenciamiento ambiental, un proyecto piloto de investigación científica que daría como resultado, desde el punto de vista técnico y científico, si representa riesgos en materia ambiental o en materia de salud para el país y realizamos fracking o no. Y hay otro proyecto piloto de investigación, el de La Guajira, que aún no tiene licencia ambiental. ¿En qué hemos insistido con el representante Villamizar desde la Comisión Quinta y como Partido Centro Democrático? Demos el debate técnico tranquilo, y por esa razón nosotros hemos radicado ante el Congreso de la República, acompañados de 27 congresistas, el proyecto de ley que permite los proyectos pilotos de investigación científica en todo el territorio nacional. Además presentamos un proyecto de ley para que se declare el gas como energía verde, lo que hizo la Unión Europea. Y dos ejemplos para terminar.
El Reino Unido levanta la prohibición de fracking porque están buscando la seguridad energética, la soberanía energética de su pueblo. Y segundo, Alemania vuelve y analiza la posibilidad de realizar y reactivar el fracking. En Colombia, 1.800.000 colombianos queman leña. Y ojo, que el gobierno de Gustavo Petro, por hacer bonito, no haga feo y que ponga realmente en riesgo la seguridad energética del país, la soberanía, y lo único que van a configurar es una inseguridad jurídica poniendo en jaque mate la matriz energética de todos los colombianos. Doctor Villamizar, pues nos vamos. ¿Algo que agregar sobre el fracking? Diego, yo vuelvo a repetir lo que decía hace unos minutos. Yo creo que aquí las decisiones tienen que ser mucho más técnicas, con más soporte técnico, para que las comunidades también de manera abierta puedan conocer cuál es la realidad de las diferentes exploraciones y explotaciones, en el caso de hidrocarburos y también en el caso minero. Bueno, pues representante Villamizar, representante Espinal, gracias por haber estado esta tarde con nosotros, que estén muy bien. Diego y Muchas Carlos, gracias. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo para ustedes y a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Este es el espacio de Vicky en Semana. Ingresen a www.semana.com. Encuentran todas las noticias de Colombia y el mundo. La cita con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que estamos a un clic de distancia. Que tengan buena tarde.